Gracias por su paciencia. Creo que Dios nos está enseñando a todas algo muy importante el día de hoy. Muchísimas gracias, hermanas, por de verdad por la paciencia. Quiero empezar básicamente, pues, como ustedes saben, estamos estudiando los frutos del Espíritu y en el día de hoy tenemos como tema paciencia y amabilidad, ¿no? Y es interesante que tenemos estos dos combinados, por alguna razón Dios permitió que así lo tuviéramos. Vamos a leer la escritura en Gálatas 5, en el versículo 22, dice la escritura. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, paz, paciencia, que en otras versiones es tolerancia, se traduce como tolerancia, y amabilidad, que en otras versiones también se traduce como benignidad, gentileza, y en el siguiente mes vamos a ver bondad y fidelidad. Ya hemos visto amor, alegría, paz, y hoy vamos a ver paciencia y amabilidad. Y estoy convencida que vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Yo quiero pedirles que me acompañen antes de empezar con una oración. Padre Señor, muchísimas gracias por este privilegio de reunirnos, muchísimas gracias por el gran honor de estudiar tu palabra y el privilegio de poder compartirlo. Señor, que sea tu palabra que nos enseñe, que nos anime, que nos inspire, que nos rete a hacer tu voluntad. Muchísimas gracias por cada una de mis hermanas. Gracias por el privilegio de estar reunidas y todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a explicar un poquito. La paciencia en el Antiguo Testamento, en hebreo, es la palabra erek, que significa la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Y ahí te puse algunas escrituras, seguramente has leído acerca de Job. Todo el libro del Job siempre lo ponemos como un ejemplo de paciencia, precisamente, ¿verdad? Por todo lo que soportó. Y algo también importante, designa la naturaleza del gobierno divino. Y esto es muy importante, porque desde el Antiguo Testamento vemos cómo gobierna Dios. Es increíble la paciencia que Dios ha tenido y siempre ha tenido con nosotros. Dice en Oseas 11:8, Dios es paciente incluso con quienes merecen castigo. Y podemos ver en la naturaleza de Dios es precisamente el ser paciente. Eso en el Antiguo Testamento. Hay un salmo que es mi salmo favorito, es el Salmo 103, y en el versículo 8 vemos, el Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor, ¿no? Y me encanta ese salmo porque tú lo lees y sientes cómo Dios ha tenido paciencia. En lo personal puedo pensar en muchos momentos de mi vida antes de ser discípula y después de ser discípula, cómo he percibido, he sentido esa paciencia de Dios, ese amor, esa paciencia incondicional, ¿verdad? Y luego, en el Nuevo Testamento, vamos a leer una escritura en 2 de Pedro 3:9, dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Ahora, esa escritura, quiero que sepan, fue escrito por nuestro hermano Pedro a unos hermanos que estaban pasando por muchas dificultades en Asia Menor, ahora Turquía. Estaban pasando por mucha persecución, muchas cosas muy fuertes. Y es increíble que seguramente algunas personas estaban pensando que Dios no iba a cumplir la promesa, ¿no? Pero él dice, no, 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 no. La paciencia de Dios, Dios es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que se arrepientan, ¿no? Y seguramente pues hemos experimentado eso nosotras mismas en nuestra vida, ¿no? Yo pienso cuántas veces antes de ser discípula, Dios me llamó de diferentes maneras, pero me tuvo paciencia,
¿no? Y seguramente si tú nos estás visitando o quizás te has alejado de la iglesia, puedes pensar cuántas veces Dios ha tenido paciencia contigo, con un propósito de que te arrepientas, ¿no? Y como discípulos también, seguramente hay cosas en tu vida que has seguido y has seguido insistiendo y vuelves a caer y Dios te dice y me dice a mí, yo estoy paciente, yo te amo tanto porque es por amor a ti que soy paciente, que quiero que te arrepientas, que quiero que cambies, ¿no? Y la verdad me llena tanto el saber la paciencia que Dios ha tenido conmigo, ¿no? Entonces, desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento podemos ver el amor de Dios, podemos ver su paciencia para cada uno de nosotros. Pero vamos a ver lo que significa paciencia, pero antes quiero preguntarte, quiero que reflexiones cuáles son las razones por qué no eres paciente, ¿no? Algo que, como vimos, Dios tenía una razón para ser paciente, ¿no? Él podía tener muchas razones para ser impaciente, decir, ya me cansé, ya, no, pero otra vez, porque quiere que nos arrepintamos, su motivación es amor, su motivación es que hay un cambio. Pero ¿cuáles son las razones por qué no eres paciente, no? Y puedes pensar, muchas veces es porque queremos el control, ¿no? Queremos el control, yo quiero el control. Muchas veces es por egoísmo, ¿no? Porque, no sé, si estás en una fila, quiero que me atiendan a mí primero y es porque yo quiero salir primero o porque quieres cumplir una meta, porque quieres cumplir un horario. Muchas veces es la razón porque no eres paciente, ¿no? No te aceptas, no aceptas fácilmente los errores de una persona, ¿no? Te cuesta trabajo como una persona es, ¿no? Y eres impaciente, pero no porque quieres ayudarle, sino porque a ti te molesta, ¿no? Y muchas veces esa es la razón porque eres impaciente. Quizás porque quieres ganar un pleito, una discusión. Entonces eres impaciente y quieres decir lo que tengas que decir y no piensas un momento y reflexiona. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué no eres paciente? Acuérdate, ¿por qué Dios sí es paciente? ¿No? Por amor y porque quiere un cambio, que hay algo más profundo. Quiero que veamos la palabra. Hay diferentes palabras para paciencia. La paciencia en griego, ya en el Nuevo Testamento, es macrotimia y es en relación con los demás, poseer la firmeza para no dejarse provocar ni reaccionar con ira. Esa es la palabra que se usa precisamente aquí en Gálatas 5:22, en esa relación con otras personas, ¿no? Y la paciencia que se usa en otros versículos, que es hipopone, que es con respecto a las circunstancias adversas o de prueba, consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad, ¿no? Es esa paciencia, cómo tú reaccionas a las circunstancias, a las pruebas, a las dificultades. Pero la paciencia que hoy nos vamos a enfocar en la paciencia en relación con otra, en la relación con otra persona, ¿verdad? Y también vamos a ver la palabra amable, que en griego es Christotes, que denota benignidad o bondad, en el sentido de lo que es recto, es algo que es justo. Es traducido lo bueno, en el sentido de una disposición benigna del corazón. O sea, no solamente es ser amable con las palabras, es una virtud de benevolencia o actitud de compasión y generosa tolerancia en las relaciones con los demás. Es sinónimo de suavidad, delicadeza, dulzura, afabilidad y ternura, no solo con palabras, sino con los hechos. Entonces ahora puedes entender la importancia, ¿no? de la paciencia con la amabilidad, porque una lleva a la otra, ¿no? Es la paciencia, lo que puedes sentir en tu corazón, te va a llevar a ser amable, a hablar con suavidad, a ser tierna, a ser generosa, a ser tolerante, a ser justa, a ser benevolente, a hacer cosas buenas, a hablar amablemente. Entonces vas a ver la combinación de las dos.
Ahora, hoy vamos a ver el ejemplo perfecto, ¿no? El ejemplo perfecto que lo encontramos en Jesús. Vamos a ver vamos a estar en Mateo 26 y 27 y vamos a leer en el versículo 47 y 54 y vamos a aprender de nuestro maestro, ¿no? De nuestro Señor, cómo Él fue paciente, ¿qué podemos ver en estas escrituras? Dice el versículo 47, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una gran turba, los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña, al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó, Rabí, le dijo y lo besó. Y luego continuamos en versículo 50, dice, amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puede acudir a mi padre? No puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y algo increíble, nos vamos a enfocar en estas dos preguntas de Jesús. Las preguntas de Jesús son increíbles porque son importantes, ¿no? Cuando algo pregunta a Jesús, más nos vale poner la atención, ¿verdad? Porque hay algo que seguramente muy profundo nos quiere enseñar. Y algo que puedo ver, la primera cosa, nuestro primer punto es, Jesús estuvo dispuesto a renunciar a su poder y derechos con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Me encanta porque la escritura claramente dice, ¿no? Él renunció a sus derechos, él dice, yo podría mandar un montón de ángeles y destruir todo, o sea, pero ese era un derecho, él tenía el poder, sin embargo, él estuvo dispuesto a renunciar, con un propósito, dice la escritura, para cumplir, ¿no? ¿Cómo podría? Dice, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Él sabía, ¿no? Y él tenía eso en el corazón. Y esa paciencia que él tuvo con las personas y esa manera de actuar de una manera buena, de una manera justa, de una manera compasiva, de una manera amable, fue llevado porque él estuvo dispuesto a renunciar. Y yo quiero que es algo que nos debemos de preguntar. ¿A qué estaremos dispuestos a renunciar para poder ser pacientes y actuar de manera amable? Una de las razones porque somos impacientes es porque pensamos que tenemos ciertos derechos, ¿no? Yo tengo el derecho de decir, yo tengo el derecho de hablar, yo tengo el derecho, yo le voy a decir, ¿no? Y no estamos dispuestas a renunciar y por eso nos cuesta trabajo ser pacientes y ser amables. Pero acuérdate todo lo que implica la palabra amable. Pensamos en lo que queremos lograr y no estamos pensando en lo mejor para esa persona. Obviamente Jesús sabía, esto tiene que pasar porque esto es lo mejor para la humanidad, ¿no? Él estuvo dispuesto a renunciar a esos derechos. En tu impaciencia estás revelando un dolor en tu corazón y lo utilizas esa manera de ser impaciente, de no ser amable, como un tipo de venganza o como algo que no está resuelto en tu corazón y quieres decirlo, no tienes esa urgencia en decirlo porque en tu corazón hay un dolor. Es algo que necesitas preguntarte. Otra pregunta, ¿crees que la paciencia puede tener un resultado de salvación en otra persona? Así como Jesús él estuvo dispuesto a renunciar por la salvación tuya y mía.
¿no? Y yo aprecio muchísimo, en verdad, sí admiro a todas las hermanas, pero hay un grupo de hermanas que yo admiro muchísimo, y son las hermanas que sus esposos no están en la iglesia, ¿no? Y yo quiero animarte a ti, hermana, ¿no? Tal vez, tal vez hay momentos que tú no quieres renunciar y quieres decir algo y no, tal vez, ay, ya estás cansada y no quieres ser amable, pero quiero animarte, ¿no? Porque así como Jesús estuvo dispuesto a renunciar, trajo salvación, yo estoy segura que eso que tú estás dispuesta a hacer para que un día tu esposo llegue a la iglesia, no es en balde, no es en vano, va a dar fruto un día. ¿A qué promesa, a qué promesa de la palabra de Dios te estás aferrando? Y tú dices, ok, voy a renunciar, yo sé que yo podría decir esto, yo sé que podría actuar de esta manera, pero voy a renunciar porque me voy a agarrar a esta promesa y voy a hacer lo que Jesús hizo aquí. Dijo, renunció porque él dijo, ¿sabes qué? Esta promesa quiero que se cumpla, que se cumpla. Estás aferrándote a alguna promesa para que se cumpla lo que Dios nos promete, y Él cumple todas las promesas. Y es algo que podemos aprender. Algo más que podemos aprender, y vamos a seguir leyendo aquí en Mateo 27, pero en versículo 11 al 14, dice la escritura: mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes que lo declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Y luego seguimos ahí leyendo en el versículo 40-44, dice, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. El segundo punto, para poder imitar a Jesús y ser pacientes y actuar y responder de manera amable, benigna, buena, justa, él no respondió a las provocaciones. Si regresamos un poquito a la escritura, tú puedes ahí enumerar varias partes donde él no respondió a las provocaciones. Yo quiero que te imagines a ti sufriendo esto, ¿no? Pasando esta situación. Y él no respondió. Pero lo más impactante es que dice, él no contestó nada. Pero ese no contestó nada, no respondió a ninguna acusación. El gobernador estaba lleno de asombro, porque obviamente, seguramente estaba pensando, si yo estuviera ahí, yo lo hubiera dicho. Pero recuerda, Dios, Jesús tenía el poder para callarles la boca, para hacer cualquier cosa. Sin embargo, no lo hizo, no respondió. Y aquí algo increíble en esta parte de la escritura, algo que nos pasa y algo que es muy difícil es cuando se burlan de nosotros, ¿no? Bájate de la cruz, ¿no? Ya te podemos imaginar, bájate de la cruz. Y Jesús, wow, ¿qué tal que hubiera respondido a esas provocaciones? ¿Dónde estaríamos tú y yo? Pero no se bajó de la cruz, ¿no? Y esa burla, ¿no? Esa burla de la gente, ¿no? Que eres increíble. Y tal vez una de las cosas que más nos puede provocar a ti y a mí es cuando se hablan cosas injustas, cuando se hablan mentiras, cuando nos desafían de esa manera, ¿no? O tal vez te pueden decir, ¿no que eres cristiana? ¿No que confías en Dios y mira, perdiste tu trabajo?
¿no? Y hay esa impaciencia y ese deseo de responder y de no ser tan amables, de no ser amables. Y la verdad es impresionante, te voy a decir, yo estaba haciendo esta clase y yo estaba súper confrontada, porque sinceramente hay muchas veces que yo no me quedo callada, yo respondo. Y a veces no necesariamente verbalmente, en mis pensamientos. Porque esa es la cosa, tú puedes decir, no, yo no digo nada, pero tu mente está diciendo, no, no es mentira, no sé qué, y puedes estar defendiéndote y siendo orgullosa y actuando y hasta diciendo malas palabras en tu mente, tal vez no lo dices, pero Jesús ve nuestra mente. Y personalmente, para mí, esta clase fue un reto, porque es un área que yo tengo que crecer muchísimo, muchísimo. Sabes, Jesús pasó por alto la ofensa. Jesús ignoró ciertos comportamientos porque sabía que había un plan trascendental, por eso no se bajó de la cruz. ¿Crees tú que en todas esas situaciones que quizás te has enfrentado con tu jefe, con tu familiar, con tu padre, con tu hija, crees de verdad que si no caes en la tentación, hay algo más grande, algo trascendental que puede traer la salvación a esa persona? Jesús dejó su causa en Dios, dejó que fuera Dios que lo defendiera. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Se quedan las personas asombradas porque no respondes a las provocaciones? ¿O tienes mala fama de una persona que siempre está discutiendo, alegando, que no se queda callada? Y a veces podemos decir, no, es que yo siempre digo la verdad. ¿De veras? Pero también la verdad, Dios nos enseña que hay que decir la verdad amablemente, con palabras suaves. Porque a veces podemos decir, es que yo soy así, siempre digo la verdad. Muchas veces es mejor callar, como lo hizo Jesús, e irnos a orar, o orar mentalmente, en esos momentos que estamos siendo provocados. Y a veces estamos siendo provocados ni siquiera por una palabra. Algo que ahorita, últimamente, las redes sociales nos pueden provocar muchísimo. Es impresionante, especialmente en esos grupos de familia. Hay algún familiar que escribe algo que nada que ver, ¿no? Y te provoca, y tú quieres responderlo luego en el WhatsApp y decir palabras, y no, no es justo, no está bien, así no fue, y no te dije, y yo te dije, espérame. Si no sabes qué responder, o si es un tiempo, es algo así difícil, mejor no respondas nada, quédate callada. Yo te animo a que no te metas en ese tipo de discusiones en los WhatsApp, porque es impresionante que familias enteras se dejan de hablar precisamente por un mal mensaje. Y yo sé que el WhatsApp nos ha dado un poco de gracia, ¿no? Porque a veces, no sé si sabes, pero tú puedes escribir un mensaje y a veces dices, no, eso que escribí estuvo mal, y lo alcanzas a borrar, pero a veces que no, ¿no? Hay veces que ya se fue y ya se fue, ¿no? Y hay veces, no sé si tú te has sentido, yo muchas veces me he sentido como quisiera regresar las palabras, por favor, pero ya es demasiado tarde, porque no soy paciente. ¿Cómo eres tú? ¿Estás imitando o estás realmente siendo provocada? ¿Te dejas provocar fácilmente? Jesús en muchas ocasiones habló con la gente y trató de razonar, ¿no? Y hay cosas, él supo cuándo meterse a una discusión, algo que me impacta, ¿no? Porque él con unas personas habló claramente, con otras hay batallas, yo te animo a escoger las batallas. Jesús, por ejemplo, con los impuestos, él dijo, ay, Pedro, ¿sabes qué? Vete a pescar y agarra el pescado, agarra el dinero y paga los impuestos, ¿no? Como dijo, yo no me voy a poner a discutir por eso, ¿no? Y tenemos que aprender a ser sabias y escoger cuáles batallas, ¿no? Con nuestros hijos, con los hijos podemos, si son hijos pequeños, podemos todo el día estar dale, dale, dale y perder rápidamente la paciencia. Tenemos que orar y cuidar y saber qué batallas realmente meternos. Y también entender, Jesús entendió el estado espiritual de las personas.
Él sabía. Estas personas, por eso él decía, él confía en él. Claro, ellos no confiaban en él. Por eso decían esas tonterías. Él sabía, él conocía el estado espiritual de estas personas. Y a veces nosotros caemos en esas provocaciones con personas que pues espiritualmente o no son discípulas o espiritualmente están débiles o hay alguna situación. Entonces hay que tener cuidado de no dejarnos provocar. También es saber, cada persona es diferente, ¿no? Yo les he compartido que para mí fue un privilegio que mi suegra viviera conmigo. Y yo aprendí muchísimo de ella y aprendí muchísimo de mí, ¿no? Porque yo al principio era muy impaciente, ¿no? Y yo quería hacer, yo era muy rápida en la cocina y cortaba la cebolla y ella me decía, Sonia, ¿te puedo ayudar a cortar la cebolla? Y yo, ay, perdía la paciencia porque ella la cortaba muy despacio. Pues tuve que entender que es una persona mayor, ¿no? Y tenía que tener paciencia, ¿no? O a veces comentarios que ella decía y decía yo, ay, ¿por qué me enojo por eso? Tenía que entender que es una persona mayor y a veces ni se daba cuenta de lo que decía, no era de un mal corazón, yo era la que tenía que ser paciente, yo era la que tenía que ser amable, ¿no? Entonces también es entender la situación de cada persona y no juzgar rápidamente y no decir, mira lo que hizo y llegar a conclusiones. Pero bueno, el tercer punto, y vamos a seguir aquí leyendo en Mateo 27, el versículo 50 y 54, dice la escritura, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¡Wow! La paciencia de Dios, la paciencia de Jesús y el actuar de manera buena, amable, justa, trae una victoria. Mira qué victoria tan increíble. Dice que estos hombres, ¿no? Estos centuriones, toda esta gente, entendieron por fin y vieron, Él es el Hijo de Dios. Eso que quería Dios, Jesús, eso es lo que vino, a mostrar que era el Hijo de Dios. Qué bueno que no se bajó de la cruz, qué bueno que no arrasó con ellos, qué bueno que no se dejó provocar Jesús. Mira la victoria que trajo. Y dice que después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y aparecieron a muchas personas y la gente pudo entender y ver, wow, esto es increíble. Y gracias a que no se bajó de la cruz, gracias a su paciencia, gracias que su paciencia es salvación, es perdón, es renovación, es arrepentimiento. Él pudo resucitar porque él llegó hasta la muerte. Y Él resucitó y tú y yo podemos estar aquí. Yo quiero animarte. Sin duda, no es fácil, hermanas. Yo no estoy diciendo que esto es súper fácil, pero yo quiero animarte muchísimo para que podamos aprender de Jesús y podamos creer lo que Él nos dice. Esa paciencia, ¿no? Tiene resultados. Esa manera amable, buena, justa, compasiva de actuar trae victoria eterna. Y tal vez nos cuesta trabajo. Y tal vez, híjole, a mí me hubiera gustado decirle, ¿no? Y tal vez en ese momento, tal vez no ves la respuesta, pero yo quiero animarte a aferrarte a las promesas de Dios y creer que sí hay victoria eterna, porque hay salvación. Dios se está glorificando en ese momento que tú eres paciente, que tú no dices, que tú eres amable. Dios se está glorificando y estamos sembrando, estamos seguramente cosechando y un día vamos a dar fruto. Yo quiero animarte, que tengas esa paciencia de Jesús que nos enseña.
yo quiero mostrarte aquí algunas cosas prácticas. Lo primero es ora, ora, ora. Sin duda es la paciencia. Si tú quieres ver que estás creciendo en paciencia, es la oración. La oración es una manera de decir, Dios, tengo paciencia, creo en que tú estás actuando. Pero también es una manera de clamarle y suplicarle a Dios, ayúdame Dios a ser paciente, ayúdame a ser amable, ayúdame, ¿no? A actuar de manera como tú actuarías, ¿no? A no dejarme, yo voy a ir a esta cena con mi familia, ayúdame, yo sé que van a haber provocaciones. Ora específicamente por esas situaciones, por esas personas, aún por esas discípulas que tú, ay, me está costando. Bueno, ora por ella. La otra, reflexiona si hay algo que no has resuelto en tu corazón y te lleva a decir o actuar de una manera impaciente y poco amable. Muchas veces queremos agarrarnos la oportunidad, ¿no? Ay, ya es como la gota que derramó el vaso y queremos decir todo lo que realmente deberíamos haber primero tratado con Dios, tratado en nuestros tiempos con Dios para luego hablar con la persona, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque si hay dolor en nuestro corazón, si hay malas actitudes, si hay cosas en nuestro corazón, eso nos puede llevar a ser impacientes y obviamente a decir o actuar de una manera que no es amable. Escribe promesas de Dios y aférrate en el corazón a ellas, escríbelas, ¿no? Y en esos momentos que estás con tus hijos, tal vez en momentos difíciles, cuando, oh Dios, ayúdame, sácala, ¿no? Sácala como si fuera un acordeón y voy a leerle y aquí no, aquí me voy a detener en esta promesa, ¿no? Estudia en un evangelio, ya sea Lucas, Mateo, Lucas, Marcos o Juan, el ejemplo de Jesús y ve cómo fue el paciente, ¿no? A mí me inspira tanto, ¿no? A veces nos desesperamos con los discípulos, pero ve el ejemplo de Jesús con los discípulos, es impresionante, ¿no? Con Pedro, con Juan, con todos, o sea, con el mismo Judas, ¿verdad? La paciencia que él tuvo. Ahora, algunas escrituras para estudiar, Gálatas 6, ahí te las pongo con el propósito de que las estudies, las leas, las ores y seguramente, o sea, tú vas a poder encontrar muchas más escrituras que puedes estudiar, que puedes realmente reflexionar, ¿no? Y tal vez pensar en tu manera de actuar, si no estás siendo muy amable en tu manera de las palabras, los pensamientos, la manera de decir las cosas, la forma, y pensar en qué momentos, ¿no? Es importante que tú descubras en qué momentos tú no eres paciente, ¿no? Yo recuerdo, y rápidamente, cuando mis hijos estaban chicos, cuando llegaban las 9 de la noche, 9:30, era mi momento crítico, yo tenía que orar muchísimo porque perdía la paciencia fácilmente, ¿no? Y todas tenemos esos momentos difíciles en nuestra vida que seguramente nos cuesta más trabajo, o esas personas, ¿sí? Yo quiero animarte, yo espero, hermanas, que esto te pueda ayudar, que reflexiones, que analices, que pienses. Ahorita vamos a tener un tiempo para platicar entre nosotras, para compartir y para orar. Y de verdad muchísimas gracias y muchísimas gracias por su paciencia al principio de la clase, por todo lo que pasó. Era una prueba para ver si ya había entendido un poquito de la clase, pero muchísimas gracias por conectarse.